capítulo número 1, versículo número Gloria al Señor. Hebreos, capítulo número 1, versículo 7, vamos a leer para que el Señor nos pueda hablar. Hebreos, capítulo 1, versículo 7, y después vamos a ir al Antiguo Testamento, al segundo libro de Samuel, capítulo 26. ¿Lo tienen, hermano? Si tienen, hermano, después bajar un poquito al monitor. Bajen un poquito, hermano. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí estamos bien, hermano. Así suavecito. Gloria a Dios. Hebreos, capítulo número 1, versículo número 7. Lo tienen, hermanos y hermanas. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ministros, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Lo leo de nuevo. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Hoy le voy a rogar que busque rapidito el capítulo número 26, versículo 13 del primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo número 13. Si tenemos amistades, le damos la bienvenida también a este lugar. Dice primero de Samuel, capítulo 26, versículo 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, y habiendo gran distancia entre ellos, dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué pues no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová que soy digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y leo solo el versículo 23, si lo tiene ahí. Dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová, dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, Padre amado, en esta hora le doy muchas gracias por este enorme privilegio. Padre amado, tú eres el que has permitido esta reunión. Tú has permitido, Padre, que tu palabra se predique. Has permitido que leamos esta escritura. Mira, Señor amado, nuestras necesidades. Pido, Padre amado, que tu palabra nos hable, nos aliente, nos fortalezca. Tu palabra hable al pastorado.
Tu palabra hable a los miembros, a los amigos. Me hables a mí, Señor. Cúbreme con tu espíritu, desde la cabeza a la planta de mis pies. Úngeme para que esta palabra de vida y de esperanza, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y la iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hemos leído dos escrituras, una del Nuevo Testamento y otra del Antiguo Testamento. Para algunas personas quizás sean desconocidos, para otros sean conocidos estos versículos. Sin embargo, a la luz de estos versículos quiero hablar con respecto a la necesidad que hay de ministros de fuego. Necesitamos ministros de fuego. Aleluya. Diría diferente, la falta de ministros de fuego. La necesidad de ministros de fuego. La falta de ministros de fuego. Y es que, hermanos y hermanas, la palabra del Señor revela que Dios es el que llama a los ministros. Ministro significa servidor de la casa del Señor, servidor del templo del Señor. Eso es lo que somos los ministros, hermanos y hermanas. No somos maestros de ceremonia, no somos payasos, no somos adivinos, no somos encantadores, no somos engañadores, no somos actores. La Biblia dice que somos ministros, siervos de la casa del Señor, siervos de la casa del Señor. Y con respecto a que Dios es el que llama a los ministros, el apóstol Pablo en el capítulo número 4, versículo 11 de la carta de los Efesios dice: y él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y todo esto, dice el apóstol Pablo, para la edificación de la iglesia, para la edificación del pueblo del Señor. Y la carta misma de los Hebreos, capítulo número 5, versículo número 4 dice: aleluya. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que Dios llama, el que Dios ha llamado, como lo fue Aarón, dice la palabra del Señor. Entonces, a estos ministros, o a los ministros que Dios llama, a estos son los que Dios enviste de su poder, de su autoridad, de su unción, de su presencia, de su espíritu. A estos que Él llama, porque hoy vivimos un tiempo donde hay tanto chueco, tanto ministro, hermano, ministro de fantasía, ministros chuecos. Pero a los que realmente el Señor hace llamas de fuego, son a los que Él ha llamado, al que Él ha ungido, al que Él, hermano, ha llamado por su gracia a hacer la obra del Señor. Aleluya. Y de estos son los que necesitamos que emerjan, que se levanten a hacer la obra del Señor, hermanos y hermanas. De estos ministros que el Señor usa como llama de fuego, porque, hermano, llama de fuego, eso está connotando poder, autoridad, unción, respaldo, poder, autoridad, unción, respaldo. Eso solamente viene del Dios de los cielos, hermanos y hermanas. Como cuando el Señor llamó a los 12 apóstoles y más tarde llamó a los 70 y los envió a hacer la obra del Señor.
no los envió con las manos vacías, no los envió a la deriva, no los envió sin respaldo, sino que dice la Biblia que a estos el Señor les dio poder y les dio autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera enfermedades, para sanar enfermos, para libertar a los oprimidos, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Estos son los que necesitamos que se levanten a hacer la gran obra del Señor, hermanos. Sin embargo, hermanos, pareciera ser que esta clase de ministros, esta clase de hombres de Dios, están en peligro de extinción. Aleluya. Casi no hay. Lo que más hay ahora son pastores corruptos, Aleluya. ministros corruptos. Pareciera ser que los 5 ministerios que revela la carta de Efesios capítulo 4 versículo 11, los hombres los han corrompido, estos 5 ministerios. No hay casi esos hombres de fuego, con poder, con la gracia, con la genuinidad del Espíritu Santo. Lo que hay ahora son ministros corruptos, porque corrupto significa algo que ha perdido la originalidad, algo que se deterioró, algo que era pero que ya no es. Porque ahora, hermano, si miramos en el mundo, ¿dónde están esos ministros de fuego? ¿Dónde están esos hombres ungidos, llenos, respaldados, ungidos del Espíritu? Yo sé que aquí habemos varios, y gracias a Dios, porque sé que los que estamos aquí, si estamos hasta este día y si estamos en esta noche, es porque Dios nos ha llamado para hacer su obra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si miramos en el mundo, los apóstoles que son ministros, los apóstoles que ahora miramos en el mundo son chuecos, son falsos. Eso creo que ya ni es necesario que yo lo mencione, ya lo sabemos, hermanos. Los profetas mentirosos son los que hay ahora, que profetizan dependiendo, hermano, cómo la gente está necesitada, y que predican solo bienes y predican solo bendición, y que no le dicen a la gente su condición, sino que le predicen, hermano, le profetizan lo que les conviene. Y si hablamos de los evangelistas, ¿dónde están los verdaderos evangelistas ahora, hermano? Lo que hay ahora en el mundo son vividores que andan de iglesia en iglesia porque no quieren trabajar. No hay. ¿Dónde están esos verdaderos evangelistas? Como la Biblia dice, como lo fueron los hombres de ayer, que van a los campos blancos, que van donde no se les da nada, que van allá a llevar y no a traer, que llevan el mensaje donde está la necesidad. Gloria a Dios. Pastores, ¿dónde están esos pastores? Son pocos, son contados con las manos, los dedos de las manos, los verdaderos ministros de fuego, hermano. Aleluya. Esos hombres que de verdad dependen del Señor, esos hombres que de verdad han tenido un llamado del Señor, esos hombres que de verdad predican por amor, esos hombres que de verdad predican por autoridad, esos hombres que de verdad predican, hermano, por amor a las almas. La mayoría de pastores ahora quieren ser pastores por fama. Quieren ser pastores, hermano, ¿por qué? Por fama. Y otros son pastores pero para hacer reír a la gente. Otros parecen más, hermanos, maestros de ceremonia, como le dije hace un momento. No predican en los púlpitos. Lo que son, valga la redundancia, es maestros de ceremonia, que están ahí para dirigir ceremonias en la iglesia, pero menos, hermanos, para presidir, hermanos, la palabra del Señor. Aleluya. No hay casi verdaderos ministros. Y si hablamos de los maestros, ahora ya no hay maestros del bien, hombres que enseñen la verdad. Lo que ahora hay son maestros del mal, con doctrinas de demonios, enseñando doctrinas que no son bíblicas. Hermano, esos 5 ministerios pareciera ser que ya no están ejerciéndose como, hermano, en el principio, con la originalidad.
pero que Dios nos ayude, que los que estamos aquí, que realmente seamos esos hombres que Dios ha llamado para hacer su obra. Gloria a Dios. Y una de las razones por las cuales Dios nos ha llamado como ministros, hermanos, es para que seamos mensajeros de su palabra, pregoneros de su palabra. No estamos para otra cosa más, sino para llevar la palabra, para que el mensaje de verdad llegue a los corazones de las personas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ese es una de las razones. Pero también para apacentar la grey del Señor, dice la Biblia. Primera Pedro capítulo 5 versículos 2 y 3 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice la palabra del Señor. Cuidando de ella. Porque el verdadero hombre de Dios, el verdadero ministro de fuego, tiene, hermano, esa pasión, esa entrega de cuidar la obra, de darle buen pasto, de asegurarse que crezca, de asegurarse que vaya caminando a la luz de la palabra, que vaya comiendo buen pasto, que vaya, hermano, creciendo saludablemente en la palabra. Pero también dice la Biblia que el ministro ha sido llamado para que el pueblo sepa distinguir entre lo santo y lo profano. Eso dice Ezequiel capítulo 44 versículo 23. Y enseñarán a mi pueblo, dice el Señor a los pastores, y enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo limpio y lo profano, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo santo. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Pero principalmente Dios nos ha llamado para ministrar su presencia, hermano, ministrar su presencia, ministrar su Espíritu Santo, gloria a Dios, ministrar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Se recuerdan en el Antiguo Testamento para que eran llamados los sacerdotes, para que eran llamados los ministros, los sacerdotes, eran llamados para que ministraran en el tabernáculo los asuntos del Señor, los instrumentos del Señor. En el tiempo de Salomón dice la palabra que la presencia de Dios descendió sobre el templo y el pueblo no podía ministrar la presencia, hermano, no podía ministrar porque la presencia de Dios estaba ahí. Alabado sea el Señor, hermano. La iglesia primitiva nació con ministros de fuego, ministros llenos del poder del Espíritu. Amén, hermano. Porque los ministros que estaban en la era de Cristo, en el ministerio de Cristo, eran ministros chuecos, vacíos, calaveras. Las sinagogas estaban vacías, los cultos estaban vacíos. Por eso cuando Cristo, hermano, se va, le dice a los 12 apóstoles, a los 11 que habían quedado y a los 120 que no se movieran de Jerusalén, porque primero, antes de predicar, serían investidos del poder del Espíritu Santo, serían llenos para que la palabra que predicara no fuera una palabra hueca, una palabra vacía, un mensaje sin poder y sin autoridad. Gloria a Dios, hermano. Esos 11 discípulos, esos 120 fueron empapados del Espíritu Santo, hermano, llenos del Espíritu Santo. Ahora cualquiera predica, ahora cualquiera dice que es predicador. Solo unas cuantas letras sabe la Biblia, ya dice que es ministro del Señor. Algunos que ni en lengua hablan, ni conocen el Espíritu Santo y enseñando del Espíritu Santo. El hombre de Dios, el ministro de Dios, es aquel que Dios usa como llama de fuego. El hombre de Dios, el ministro de Dios, es aquel que con el Espíritu Santo, hermano, ministra. Aleluya. Eso es. Amén, hermano. Los ministros de Dios somos los que tenemos, hermanos, esa responsabilidad de que la presencia del Señor se revele en cada culto. Que la gente sea tocada por el Espíritu, que la gente sea tocada por la palabra, que la gente sea tocada, hermano, por el mensaje, que la salvación llegue a los corazones, que hayan sanidades, que hayan milagros, que se siente el poder del Espíritu.
en medio de la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Yo no me imagino a un Pedro sin el poder del Espíritu Santo, hermano. Cuando Pedro se paró frente a aquellas multitudes, hermano, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, hermano, que Pedro predicó la palabra con autoridad. Dice, gloria a Dios, hermano. Predicó la palabra con autoridad, con poder, con fuego, porque había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y por eso dice la Biblia que las multitudes vinieron compungidas por la palabra, hermano. Porque Pedro no hablaba de su propio conocimiento, Pedro hablaba por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Cuando el hombre de Dios tiene la llenura, cuando el hombre de Dios tiene la unción, la palabra llega, la palabra convence, la palabra redarguye, la palabra impacta, la palabra trae salvación. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Pero ahora usted escucha una cantidad de predicadores que los mensajes ni cosquilla hacen. Los mensajes solo lo que causan es risa. Lo que causan es risa. Y no hay cambios, no hay transformación. Porque ese que está predicando, en primer lugar, Dios no lo ha llamado, no tiene autoridad, no tiene la llama del fuego del Espíritu. Pero cuando Dios ha llamado a un hombre, cuando Dios ha preparado un siervo, ese hombre predica con toda la libertad la palabra. ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia que cuando Pedro predicó, la gente se quedó atónita, porque oían hablar a Pedro con autoridad. Ellos habían oído hablar a los rabinos de la era de Cristo, a todos esos barbudos, a todos esos que estaban en la sinagoga, y los cultos eran aburridos, los cultos eran sin poder. Los sacerdotes que estaban en el tiempo de Cristo ya no estaban ejerciendo la función que ejercían los ministros en el Antiguo Testamento. Esos ministros tenían al pueblo muerto, lo tenían, hermanos, sin espíritu. Por eso cuando aparece Pedro predicando la palabra del Señor, las personas fueron compungidas por medio del mensaje. La voz de Dios llegó a sus corazones. Amén, hermano. Y si hablamos de un Pablo, yo no me imagino un Pablo apagado, un Pablo sin el poder del Espíritu. ¡Aleluya! Él tenía mucha letra, pero antes de eso, el hermano era un ministro en el poder del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 4 le dice a los corintios: cuando fui a vosotros no fui con palabra de sabiduría humana, no fui con palabra de hombre, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esos hombres cuando predicaban hablaban con tanta autoridad la palabra. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Y por eso Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, que había caminado casi 10 años con él, le encarga y le dice que avive el fuego del don de Dios que hay en él. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Porque el apóstol Pablo no quería que Timoteo fuera un ministro apagado, un ministro más, un ministro sin fuego, un ministro solo ocupa banca, un ministro solamente, hermano, para estar entreteniendo gente. Pablo, hermano, procuró que Timoteo fuera un hombre en el cual hubiera el fuego, el poder, la presencia de Dios, y que hiciera diferencia en aquella sociedad. Aleluya. Amén, hermano. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento los ministros fueron de fuego. Si hablamos de un Aarón que Dios lo ungió con la presencia de Dios, hablamos de un Elías, el hombre de fuego, dice la palabra del Señor, hermano. Hablamos de un Jeremías, dice la Biblia que un fuego había por dentro que le producía hacer la obra del Señor. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero hoy pareciera ser que dan risa a los ministros que tenemos ahora en los púlpitos. Aleluya. Son más payasos que cualquier otra cosa. Son
hermanos, personas que jamás han tenido un encuentro con el Señor. Causa risa. Usted puede ver en los medios como en el Facebook. Allá hay una gama de todos colores, sabores y malos olores. De toda clase. Unos afeminados, otros hermanos aprovechados, otros que parecen más actores, otros que están por a ver quién tiene más seguidores, otros que escriben allí en sus perfiles que andan allá, hermano, viendo un partido en el estadio, otros que andan en el cine, otros que están en el gimnasio quemando la carne. Dice, esa es la clase de ministros que ahora se mueven en el mundo. Eso Dios nunca los ha llamado, a eso Dios nunca los llamó. A los que Dios ha llamado los llama ministros de fuego, ministros de poder, los usa como llamas de fuego, dice la palabra. ¡Gloria a Dios! Aleluya. ¡Gloria a Dios! Les pregunto a los pastores, ¿de cuáles son ustedes? ¿De cuáles son? ¿De los originales que Dios ha llamado y los usa como llama de fuego? ¿O será de los muertos? De los que estamos ocupando un púlpito para entretener gente, y de los que estamos ahí solamente como espantapájaros, en los cuales no hay unción ni presencia de Dios, y en los cuales no hay espíritu, en los cuales no hay palabra, en los cuales no hay corazón de siervo, en los cuales no hay discernimiento? ¿O somos de esos hombres que Dios ha entregado al mundo? De esos hombres, hermanos, llenos de la gloria y de la presencia de Dios, hombres de fuego, hombres que están por amor a la obra, hombres que, hermanos, dan todo por la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos se necesitan de estos ministros? Aleluya. Cuesta hallar un ministro que ame la palabra, que ame la presencia de Dios, que ame el cuidado de las ovejas. Hoy lo que hay son charlatanes, aprovechados, sinvergüenzas. Lo que hay, hermanos, son personajes sin amor a las almas. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Esto de ser ministro es cosa seria. Esto no es un juego. Porque, hermano, de la obra que haga un ministro, o las almas se salvan o se pierden. Por eso, hermano, debemos asegurarnos que en nuestra vida esté la presencia de Dios, esté el poder de Dios, esté la misericordia de Dios, esté la gracia de Dios, esté la unción de Dios sobre nuestra vida. Amén, hermano. Debemos cuidar esos elementos que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Cuidar esos elementos que Dios nos ha dado. Los ministros de Dios debemos ser hombres dependientes de la presencia de Dios, dependientes de la gracia de Dios. Debemos cuidar esos elementos que Dios nos ha dado, porque a veces nos descuidamos, a veces creemos que todo lo sabemos. Debemos cuidar esos elementos vitales y poderosos que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Aleluya. Y como ya no hay ministros de fuego que Dios use como llama de fuego, por eso es que se mira cualquier cosa en las iglesias ahora, hermano. Porque un hombre que tenga la presencia de Dios, la palabra de Dios, la autoridad de Dios, hermano, que tenga la cobertura del Espíritu Santo, no necesita nada más aquí en el púlpito. Lo que necesita es la palabra, lo que necesita es el corazón, lo que necesita es su vida, lo que necesita es su alma, su cuerpo, espíritu, para que Dios lo use con poder y autoridad. Gloria a Dios. Pero en esas iglesias donde utilizan cualquier cosa, shows, parodias, rifas y tantas cosas, ¿por qué? Porque ahí no hay respaldo de Dios. Ese que está ahí no tiene el respaldo de Dios. Donde hay respaldo de Dios, eso es lo más suficiente. El Espíritu Santo, no queremos nada más, queremos la presencia de Dios. Aleluya. Da gusto llegar donde hay un ministro de Dios, hermano. Da gusto llegar donde
Hay un siervo que predica la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Dicen amén. Por eso usted tenga cuidado a quien oiga, a quien escucha. A veces a cualquiera estamos dándole like o compartiendo, hermano, y tal vez es un chueco. ¿No es cierto, hermanos? La otra porción que leí nos habla, hermanos, del descuido de Abner. Abner era el general de Saúl. Porque muchas veces ya no tenemos la llama del Espíritu Santo porque nos hemos descuidado. ¿Cómo se siente usted ahora? Los pastores, ¿cómo se siente? ¿Se siente con la llama? ¿Con el fuego? ¿Con el Espíritu? Tal vez con calor porque está caliente, pero no me refiero a esa calor. Siente todavía el respaldo de Dios, el poder del Espíritu, la llama del Señor. Amén. O nos hemos descuidado, o estamos haciendo las cosas en el púlpito por pura inercia, o de verdad vamos a los secretos, o de verdad todavía el Señor nos ministra, y de verdad todavía cuando nos paramos aquí en el púlpito y levantamos la mano, la gracia de Dios desciende, el Espíritu de Dios desciende sobre la vida de la iglesia. Gloria a Dios. ¿O será que necesitamos recurrir a tantos shows? Porque ya no tenemos poder. Porque cuando ya no hay poder, cuando ya no hay autoridad, cuando ya no hay unción, cuando ya no se siente la gracia de Dios en el hombre de Dios, es entonces cuando se recurren a otros elementos triviales. Pero cuando hay gloria de Dios no necesitamos nada de eso, hermanos. Aleluya. Dice la Biblia que Abner, general del ejército, ministro del Señor, si así lo decimos, él era el responsable de cuidar la presencia del rey. Aleluya. Era responsable de cuidar al rey. Gloria a Dios, hermano. Nosotros los ministros somos responsables de cuidar la gloria del rey, hermanos y hermanas. Amén. Era responsable, pero se durmió. Se durmió. No cuidó, no se mantuvo en la posición que Dios le había dado. Espero los ministros que estemos aquí no estemos dormidos espiritualmente y estemos descuidando la gloria de Dios, estemos descuidando la presencia del Señor, estemos descuidando, hermanos, lo que Dios nos ha entregado. Amén, hermanos. Porque dice la Biblia que cuando Abner se durmió, entró David con sus soldados. ¿Y sabe qué robó David? Dice la Biblia que se robó la espada de Saúl y se robó la cantimplora, la vasija de agua. Y la palabra, hermanos, es representada, hermanos, en la espada. La espada representa la palabra del Señor. El agua representa el Espíritu Santo. Aleluya. Pero Abner se durmió. ¿Cuántos ministros como Abner dormidos? Aleluya. Dormidos. Que hace tiempo el diablo les robó la palabra, la senda antigua. Les robó el Espíritu, la presencia de Dios. Ya no hay nada. Iglesias muertas. Aleluya. Nuestra responsabilidad como ministros es estar despiertos. Tenemos un compromiso. Hemos sido llamados a cuidar la gloria del Rey. Hemos sido llamados a cuidar la espada del Rey. Hemos sido llamados a cuidar el agua del Rey. Hemos sido llamados a predicar la palabra, hermanos, a retener la presencia de Dios en medio de la iglesia. ¡Gloria a Dios! Pero hoy, ¿cuántos ministros se durmieron, hermanos? Yo le puedo mencionar en el área donde yo vivo, en Maryland, cantidad de ministros que un día el Señor los llamó para predicar, para cuidar la espada del Rey, para cuidar el agua, pero se durmieron y el diablo entró sigilosamente, les robó todo. Dice la Biblia que David entró y se robó la espada, se llevó el agua. Aleluya. Y cuando estaba lejos, le
gritó y le dijo: Abner. No vayamos a permitir que el día de mañana nos griten a nosotros: Aleluya. Abner, no eres tú el hombre fuerte, no eres tú el valiente. No vayamos a permitir caer como cayó Abner, que el día de mañana nos griten y nos digan: no eras tú el de sana doctrina, no eras tú el que decías predicador, no eras tú el que era valiente, no eras tú el que era de la senda antigua. Hay que retener la palabra, hay que mantenerlo despierto, hay que cuidar la palabra del rey, hay que cuidar el agua del rey. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No vayamos a permitir que después se vaya a decir de nosotros, así como le dijeron a Abner. Abner se durmió, él era el general responsable. Nosotros somos los responsables como ministros de cuidar la grey del Señor. Así dice Pedro. Somos los responsables, ¿sí o no, hermano? Los responsables que se predique la palabra, los responsables que se sienta la presencia del Señor, los responsables de enseñar la sana doctrina, los responsables de enseñar la santidad, los responsables de enseñar, hermano, la senda derecha en la iglesia. Aleluya. Aleluya. Pero si nos dormimos, entrará el diablo y ese se roba todo. Ministerios que quedaron, hermanos, solo el muy cajón, quedó solo la fama, quedó solamente el nombre, porque hace años se durmió el ministro, hace años se durmió el hombre de Dios, y entró Satanás y llevó la espada y llevó la palabra, y hoy son iglesias grandes, ministerios grandes, pero ya no hay espada, ya no hay palabra, ya no hay agua, ya no hay espíritu. ¿Y qué haríamos nosotros sin la palabra de Dios? ¿Qué haríamos nosotros sin el mensaje de Dios? ¿Qué haríamos sin la palabra y sin el espíritu? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces David le gritó y le dijo: Abner. ¿A cuántos ministros el Señor les está gritando ahora a nivel mundial? Y les está diciendo: no eras tú el que predicabas, no eras tú el que enseñabas, no eras tú el que eras fuerte y valiente. ¿Qué te pasó? Lo que has hecho no está bien, le dijo. El descuidar al rey no está bien. No está bien que nos descuidemos en la iglesia, ni en la obra, ni como ministros. No está bien. Bendito Dios. Les gritó y les dijo: soy digno de muerte. Soy digno de muerte. Todo aquel que ha descuidado el ministerio es digno de muerte, hermano. Aleluya. ¿Cuántos ministros deberían de estar muertos ya por haberse descuidado de la obra del Señor? Iglesias donde ya no hay poder, donde no hay espíritu, donde no hay gracia de Dios. Iglesias donde la gente solo va a reírse y como que va a un día de parque. Iglesias donde la gente solo va a que les den engaño y que les den mentira. Iglesias, hermanos, donde realmente no hay presencia de Dios. Estos ya no deberían de ser ministros, porque hace años el fuego de Dios se fue de su vida. Soy digno de muerte. Soy digno de muerte. No merecen la posición que tienen, les dijo David. Abner, de gusto eres general, en vano eres general, porque estás dormido. Te dejaron en una posición y no la cuidaste. Si estamos en esta posición de ministro, hay que cuidarla, hay que honrarla, esta posición. Hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos sólidos, sin dejarnos mover a diestra ni a siniestra. Alabado sea el Señor. Soy digno de muerte, porque habéis descuidado al rey. Y en el versículo 23 les dice: el Señor os pague conforme a vuestra lealtad.
Aleluya. El Señor nos va a pagar a los ministros conforme a nuestra lealtad, hermanos y hermanas. El Señor os pague conforme a vuestra lealtad. Porque así dice Pedro, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él nos dará la recompensa. Él nos recompensará la obra que hayamos hecho. Aleluya. Amén. Si nosotros nos descuidamos como pastores, somos dignos de muerte. Bendito. Y si nos descuidamos, vamos a pagar conforme nuestra lealtad. ¿Cómo apareceríamos en aquel día si nosotros no le somos fieles al Señor y al ministerio, hermano? ¿Cómo apareceríamos? ¿Será que vamos a terminar como el apóstol Pablo? Que él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, pero he guardado la fe, dijo Pablo. He guardado la doctrina, he sido fiel, he guardado la palabra. A los Gálatas le dice: no sería siervo de Dios si no guardara la palabra, dice Pablo, no sería siervo de Dios. Necesitamos ministros de fuego, ¿sí o no, hermanos? Ya de gente apagada está lleno el mundo. Necesitamos que emerjan esos ministros de fuego, que Dios los use con poder y autoridad, que se derrame la presencia del Señor en cada servicio, que se viva la gloria de Dios, que se sienta la presencia del Espíritu. Pero para ello necesitamos cuidar la posición que Dios nos ha dado. Abner se durmió. Abner perdió la posición. Aleluya. Y le robaron el agua del rey. Y le robaron la espada del rey. Son elementos que debemos cuidar hasta la venida del Señor, porque Dios nos va a pedir cuenta en aquel día. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Bendito Dios. Él nos va a pagar conforme a nuestra lealtad. Si le somos fieles, el Señor nos premiará como ministros del Señor. Amén. Si somos fieles, si guardamos su palabra, el Señor nos va a recompensar conforme a nuestra lealtad. Amén. Eso no será fácil, porque ser leal y ser fiel a la palabra se gana enemigos, se gana críticas, traiciones, se gana, hermano, lágrimas y dolor. Pero es mejor terminar como Pablo, solo, pero con la gracia del Señor. Es mejor terminar como Pablo, solo, pero con la gracia del Espíritu Santo. Porque Dios no nos ha llamado para competir. Dios no nos ha llamado para, hermanos, multitudes y que mucha gente venga. Nos ha llamado para ministrar su palabra. Nos ha llamado para ministrar su espíritu. Nos ha llamado para que su palabra se predique, para que los cautivos sean libres, para que los oprimidos sean libres, para que los hombres alcancen la vida. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Dios no nos ha llamado para otras cosas. Nos ha llamado para administrar su presencia. Así como eran llamados los hombres en el Antiguo Testamento, estaban dedicados para administrar la presencia del Señor. Amén, hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ser esos ministros. Que Dios nos ayude a ser esos ministros de fuego. Que no estemos en el púlpito por aplausos, que no estemos en el púlpito por fama, que no estemos en el púlpito por el dinero, que no estemos en el púlpito para hacer reír a la gente, sino que estemos aquí porque Dios nos llamó para, hermanos, su gloria y su honra. Que estemos aquí porque Dios nos capacitó para predicar su palabra. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Porque el Señor nos va a demandar. Así le dijo David a Joab: el Señor os demandará, el Señor nos pagará conforme a vuestra lealtad.
Pastores, seamos fieles. Amén. Estamos viviendo un tiempo que no es fácil ser fiel. Seamos fieles, seamos fieles. Bendito Dios. Seamos fieles. Estamos en un tiempo difícil, donde cuesta hallar una iglesia donde hay un hombre de Dios. Aleluya. Pero todavía aquí habemos siervos que Dios sigue usando como ministros de fuego. Allí donde predican, allí en la radio, allí en la televisión, allí donde nadie te ve, quizás no tienes ni una página de Facebook, eso sale sobrando. Lo más importante es que tengamos la llama. Y Ramaya Soja, gloria a Dios. Porque a veces estamos preocupados por otras cosas. Aleluya. Estamos preocupados por la fama o por cuánto nos miran. Al final y al cabo eso queda olvidado, eso queda, hermano, por un lado. Lo más importante es la presencia de Dios que se derrame, que la gente sea libertada, que la gente, hermano, sea salva, que la gente reciba el Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Que seamos como los sacerdotes del Antiguo Testamento, a los cuales se les dio la orden, y con esto termino, a los cuales se les dio la orden que, hermanos, el altar nunca se apagaría. La llama en el altar no debería dejar de arder. Les digo, perpetuamente arderá la llama. Perpetuamente, día y noche, no se apagará el altar. Gloria a Dios, aleluya. Debe arder la presencia de Dios, hermano. ¿Cómo iba a ser el ministro? Pues tenía que forzarse, tenía que recoger leña todos los días, y leña que ardiera. Su responsabilidad era que el fuego no se apagara en el altar. Su responsabilidad era que hubiera fuego en el altar. Esa es nuestra responsabilidad como ministro. Sea quien se vaya o venga, sea quien venga y vaya, nuestra responsabilidad es que la presencia de Dios descienda cada vez que hay un servicio. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les pregunto a los ministros, ¿está ardiendo esa llama en el altar? Primero en el altar de nuestro corazón, en el altar de la iglesia. Arde esa llama, te preocupa para que no se apague, te esfuerzas, te sometes, oras, ayunas, busca la gracia del Señor para que esa llama siempre nos respalde. Gloria a Dios. O nos hemos descuidado como Joab, como Abner, perdón, nos hemos descuidado como Abner, porque Dios nos va a demandar. Dios le demandó a Elí, porque Elí era un ministro de Dios, hermanos, aleluya, pero se descuidó. No le importó al pueblo, no le importó la iglesia, no le importó el rebaño, y fue advertido. Vino un profeta y le advirtió, y le dijeron a Elí que se compusiera, pero no quiso. Amén, hermano. Siguió en desobediencia, siguió ignorando sus responsabilidades. Ignore sus responsabilidades como ministro y va a ver que se va a quedar sin nada. Se va a quedar sin fuego y sin la presencia de Dios. Porque a Elí le costó caro el enfriamiento, le costó caro haberse enfriado. Amén, hermano. Le costó caro, porque Dios tuvo que matarlo. Voy a permitir que lo mate el Señor a usted. Aleluya. El Señor diga, este ya no me sirve para nada. Y aquí van los diáconos también, y van los sugieres y los líderes y todo. Porque si usted es un líder, también tiene que ser ministro de fuego, también tiene que ser un diácono de fuego, hasta tiene que ser un hermano de fuego también. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. El Señor mató toda la familia, mató a sus hijos de Elí, mató a Elí, mató hasta la nuera. Aleluya. Lo sacó de una vez
lámpara de Jehová se apagara, dice la palabra del Señor. Porque Elías no estaba, hermano, ejerciendo sus responsabilidades. Estaba durmiéndose. Estaba, hermano, sin compromiso alguno. Aleluya. Así como hay cientos de ministros, hermano, que están ahí por el chequecito, están ahí por, hermano, por el salario que le dan. No se interesan en las almas, no se interesan en las vidas, no se interesan en pastorear, no se interesan en cuidar, no se interesan en visitar a nadie, porque lo que les interesa es el diezmo. Dios reprenda al diablo, hermano. Aleluya. Dios nos ha llamado para ser ministros de poder y de autoridad. Ese es el sello del ministro. Gloria a Dios, hermano. Y si tenemos ese sello, que falte lo demás, que falte el dinero, que falte lo que falte, pero si tenemos ese sello del llamado, de la presencia de Dios, de la unción de Dios, Dios está con nosotros. Aleluya. Que Dios nos ayude, porque esto va de mal en peor, hermano. Va de mal en peor. Son pocos los ministros que van quedando. Y nosotros que somos de esos, guardémonos para el Señor. Mantengamos esa llama en nuestra vida. Guardemos esos elementos que Dios nos ha dado. Seamos leales. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nos recompensará. Aleluya. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios.